Muy buenas tardes, chicos. Hoy día lunes, último día del mes de mayo, 31 de mayo, ¿cierto? Son las 4 de la tarde ya. Clase número 23, creo que vamos. Clase virtual. Nos corresponde hoy día tratar, seguir con la continuidad del objetivo número 16 que hemos estado tratando sobre el plano cartesiano, ¿cierto? Vamos a andar un poquito más hoy día sobre cómo construir un segmento y cómo medir un segmento dentro de un plano cartesiano en el primer cuadrante. Ya para eso, obviamente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, chiquitito, ya, y vamos a continuar y vamos a trabajar en una ficha en la cual voy trabajando yo y ustedes. Hoy día básicamente va a ser no tan participativo, pero de igual manera va a ser provechoso para poder indagar en estos términos y así poder dar el puntapié inicial para la próxima clase, que ya vamos a ver lo que corresponde con figuras geométricas dentro del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, antes que se me olvide, primera evaluación de matemática, me debe 1 la prueba. Segunda evaluación de matemática, me deben 2 la prueba. ¿Ya? Yo creo que cada uno de ustedes sabe quién la dio y quién no la dio. ¿Ya? Yo no la sé, profesor, porque parece que yo no la hice. Sí, tú hiciste las 2. Ay, estoy feliz. Ya, yo tengo claro que Profesor, yo hice las 2. ¿Qué me está hablando? Cristóbal Araya. Sí. Sí, tengo, ahora, obviamente debe haber sido un tema de tiempo, una justificación. Profe, Dígame. ¿revisó las pruebas de matemáticas? ¿De Classroom? ¿Ah? ¿De Classroom? No, de web class. De Web Class. Es que yo no he pedido nada para Web Class. Las pruebas. Las pruebas sí, ya están dentro del Ya. informe de notas de los apoderados, ahí están las notas, está todo. Ya llevamos 2 evaluaciones. La tercera evaluación ¿Ya la va hice? Alonso de ¿Qué hice las Gregorio. dos? A ver, les voy a decir al tiro, porque puede que estén aquí los que me han faltado con la evaluación, así que vamos a ver al tiro para recordarles, para yo poder activar y que hagan la evaluación, ¿ya? Denme un segundito, vamos a ver si lo puedo ver al tiro. Veamos. Vamos a ver. Tengo aquí el sexto básico, el quinto. Van a ser unos minutitos nomás, así que no se preocupen. Le explicaba entonces, chicos, que la evaluación número 1, que fue de diagnóstico, ¿cierto? Y también vimos objetivo 1, 3 y 4. Me rindieron la evaluación en el 99% y me faltó solamente Zúñiga. ¿Está Zúñiga con nosotros? ¿Está por ahí o no? Zúñiga, ¿no? ¿Hay una compañera llamada Zúñiga? William. ¿Cómo ser William? William. ¿No está William? Ahí está William. William. Sí, está el William. Acá estoy yo. Máster, me debe la prueba, la primera evaluación, para que se ponga al día durante la semana, ¿ya, William? Ya. Ya, gracias. Y la segunda evaluación que tengo acá, aprovechemos el tiro, tengo a la Sofía Palma y a la Carlita Roa. No sé si están acá, no sé si están la Sofía, ahí está la Sofía. Y no veo a la Carla Roa. Ahí está la Carla. La estoy buscando por participante y ahí está. Ayúdenme, que no la veo. Tiene Carla Roa, abajo tiene está. nube, Carla. Verdad, tiene una nube, Roa. por eso no la he buscado. ¿Ya? Sofi y Carla, por favor, durante la semana, es la segunda evaluación la que tienen pendiente ustedes. Ya las voy a activar para que durante la semana, por favor, se pongan al día, ¿ya? Son las únicas 2 personas que me deben la segunda evaluación. La primera están al día ustedes, solamente en la segunda, ¿ya? Y ahí estaríamos todo el curso al día en las notas de matemáticas. Faltarían algunos de los trabajos en el trabajo de Classroom, ya que tienen que enviar, que son notas formativas, ¿ya? Así que Yo ya igual se la la tienen envié que colocar. todas. El lunes me voy, Sofi. Yo le envié Perdón, todas las tareas, profesor. Ya. Ya, Sofi,
un correo a mí, ¿ya? Dígale al apoderado que me envíe un correo a mí, ¿ya? Para yo poder justificar. Bueno, gracias. Ya chicos, vamos a seguir, vamos a comentar. Entonces, yo les estaba comentando a ustedes que hoy día vamos a seguir viendo lo relacionado con nuestro conocido y entretenido ya plano cartesiano, ¿cierto? En donde el objetivo que vamos a tratar hoy día es, hoy nuevamente el objetivo número 16, objetivo priorizado por el Ministerio de Educación, que es identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas sus coordenadas en números naturales, ¿cierto? Es el objetivo como grande, y nosotros, los objetivos que vamos a tratar hoy día van a ser los siguientes, que dice comprender que la unión de dos o más coordenadas en el plano cartesiano forman un segmento, que ya vimos una pincelada los días anteriores, ¿cierto? Y como segundo objetivo de la clase, vamos a ubicar segmentos en el primer cuadrante del plano cartesiano y vamos a medir sus longitudes. ¿Ya? Ubicar y medir las longitudes de un segmento dentro de un plano cartesiano. Entendiendo eso, chicos, entonces nosotros ya vamos a hacer un pequeño recordatorio de la clase que vimos hace 2 clases atrás, donde yo expliqué por intermedio de una ficha, no sé si se acuerdan, ya cuando apareció el gatito, ¿cierto? Y empezamos a ver que qué coordenadas tenía un plano cartesiano, y ustedes decían que, oh, tío, se pueden colocar imágenes, o sea, formar figuras dentro de un plano cartesiano. Y yo aquí en esta clase fue que expliqué la primera pincelada sobre qué significaba un segmento en un plano cartesiano. ¿Y cómo lo explicamos? Porque aquí nos decía, observan los segmentos que forman las caras del gato, ¿cierto? Pinta de un mismo color los segmentos horizontales y de otro color los segmentos verticales. Claro, es una actividad, pero nosotros no teníamos claro que era un segmento. Entonces yo hice una pausa, ¿cierto? Y expliqué que era un segmento. Expliqué que era un segmento, ¿cierto? Y cómo se escribía un segmento. Y llegamos a la conclusión que un segmento iba a ser el tramo que hay desde un punto de inicio hasta otro punto, ¿cierto? Y esos puntitos dentro de un plano cartesiano se llamaban coordenadas. Entonces, la distancia entre dos coordenadas se iba a determinar como un segmento, ¿cierto? Y como la coordenada siempre lleva nombre, por ejemplo, esta coordenada es la A y esa coordenada es la B, yo podía determinar que el segmento AB y se colocaba la coordenada que correspondía, ¿cierto? Entonces, A y B, y colocábamos una línea arribita, ¿cierto? Porque esa línea que va arriba determina en geometría que es un segmento, ¿cierto? Entendiendo eso, chicos, entonces ya nos vamos a ir directamente a lo que es nuestra actividad de hoy, ¿ya? Y esta actividad básicamente la voy desarrollando yo, porque es un Profesor, poco... ¿yo la puedo ir desarrollando para en el cuaderno mío? Ah, obviamente que sí. Recuerden que la vamos a subir también a Classroom ya como actividad de la clase, así que también van a tener acceso ustedes a poder desarrollar la guía que les voy a presentar a continuación, ¿ya? Es esta que está aquí. Dice entonces, ¿cierto? Matemática, quinto año básico, nombre, curso y fecha, ¿cierto? La fecha de hoy día estamos a 31 del 05 del 2021, ¿cierto? Curso nuestro quinto básico A. Y nombre es nuestro curso, ¿cierto? Nombre, ustedes cada uno le ponen nombre. Y partimos, chicos, entonces dice, mire, actividades, segmentos en ejes cartesianos, ¿cierto? Nosotros recuerden que estamos trabajando solamente en base al primer cuadrante, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar como lo dice la imagen acá, ¿cierto? En este cuadrante. Cuadrante de, tenemos eje Y y cuadrante de eje X, ¿cierto? En donde debemos entender que el primero que voy a utilizar, ¿cuál va a ser el eje X o el eje Y? El X. El X, ¿cierto? Y después ocupo el eje Y.
Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esto, entendiendo las definiciones que acabamos de hablar, ¿cierto? Que yo dije que un segmento entonces se iba a entender como el tramo que hay desde un punto noto ubicado dentro de un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí dice dibuja el segmento MN, cuyos vértices son M igual a esa coordenada y N igual a esa coordenada. ¿Qué es el vértice? ¿Qué es el vértice, chicos? Cuarto básico de geometría. ¿Qué es el vértice? ¿Cómo yo puedo entender el vértice? El vértice, según lo que yo escuché en la clase, serían los ceros que están acá abajito, Ojo que que Violeta, cuando hablamos de vértice estamos hablando de geometría, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo entender yo por el vértice? ¿Ah? ¿Damián? Las esquinas, creo. Las esquinas, ¿cierto? Los extremos que se van a unir cuando formamos una figura geométrica, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de vértice, entonces van a ser como las esquinas de cada uno. Cuando hablamos de vértice, entonces de un segmento van a ser las dos puntitas del segmento. Y entendiendo primero que tenemos que ubicar el segmento, ¿cierto? Un vértice del segmento, primero el M, ¿cierto? Que está ahí, que lo voy a demarcar acá, lo vamos a demarcar con otro color, sí, porque el rojo ya no me está gustando mucho. Vamos a marcar con color, este azulito, no se va a notar, es azul, ¿ya? Primero, tenemos que colocar el vértice del segmento de M, y después tenemos que colocar ese vértice del segmento MN, ¿cierto? Vamos primero con la primera coordenada M. Dice M2 y coordenada 2, 2. Primero, siempre horizontal el X, 2. Estoy aquí, ¿ya? Después, otro 2 sería en el Y, acá, punto de intersección, aquí, ¿cierto? Recuerden, punto de intersección. Ahí, ya hice la M. Ahora voy a hacer ya lo hice. la N, que dice 12 y 2. El 12 va en el X y el 2 va en el Y. Y el 2 va en el Y. Punto de intersección, aquí. Donde estoy colocando, ¿cierto? Ahora, entender. Ojo, que todas las coordenadas tienen... ¿Qué tienen las coordenadas? Nombre. ¿Cuánto? No escucho. Nombre. Nombre, cierto. Entonces, la primera coordenada que colocamos, que era 2 y 2, tiene nombre de coordenada M, ¿cierto? Y esa coordenada M tiene un valor, y ese valor era 2, 2. Y la segunda coordenada tiene nombre de N, y esa tiene un valor de 12 y 2. 12,2. Ya notamos entonces nuestras dos coordenadas, ¿cierto? Vamos a borrar los puntos de intersección para que no nos confundamos, ¿cierto? Recuerden que esos puntitos se hacen de manera provisoria, no es necesario que estén ubicados, ¿cierto? Lo que a mí me interesa es la coordenada en sí. Ya notamos la primera coordenada, entonces podemos decir que que este primer punto está listo, ¿cierto? Vamos con el segundo, dice dibuja el segmento OP. Dibujemos el segmento OP, y para dibujar el segmento OP lo vamos a dibujar de color rojo, ya, para que resalte. El segmento OP dice cuyos vértices son, vértice O va a ser 10 y 5. Recuerden que el primer número, y lo voy a marcar aquí, el 10, va primero en el eje X. Ya me ubiqué en el 10, estoy aquí, encima del 10 con mi mouse, ¿cierto? Ahí estoy marcando, bien, ¿cierto?
¿Ya? Entonces ahora me tengo que ir al 5, hacia arriba en el otro eje, y estoy ubicado en el 5. Ahí, entonces punto de intersección, lo marco, ¿cierto? Tengo listo el primer vértice de la coordenada. Y me voy al segundo, que es la letra... Ah, pero me falta el nombre, pues chico. Y este S se llama O. Y tiene un valor, y ese valor es el valor 10 y 5. Ahora me voy al otro, que es la coordenada P, que es 0 y 5. 0 en el X, ¿cierto? 0 en el X dice, bien, y 5 en el Y, acá. Entonces mi punto de intersección es ese que está ahí, ¿cierto? Lo marco, ¿cierto? Y me falta algo, que me falta el nombre. Se llama P, coordenada P, 0 y 5. Listo, estoy en condiciones. Y ahora me dice, dibuja el segmento ON y el segmento PM. ON, dibuja el segmento ON. ¡Wow! ¿Cómo yo puedo dibujar el segmento ON, chicos? ¿Alguien me puede ayudar o me puede dar alguna idea de cómo yo puedo Ponemos dibujar? una línea. Exactamente, ¿cierto? Trazo una línea desde el segmento. Perdón, se me fue el lápiz. Tengo que trazar una línea desde el segmento, o sea, desde el punto O hasta el punto N, que es el primero que está aquí, mire. Dice, dibuja el segmento ON. Entonces, del O, tengo que trazar una línea hasta el N, pero cuando salga a la derecha, ¿cierto? Del O, entonces, trazo una línea hasta el N. Espectacular. Y me dice, y dibuja el segmento, el otro que te voy a colocar es el segmento PM, ¿cierto? Uniendo los respectivos puntos, P y M. Entonces voy al P y trazo la línea. Obviamente para ustedes va a ser un poco más fácil en su cuaderno, ¿cierto? Trazo la línea hasta el segmento M. Listo, ya cumplimos entonces con nuestras indicaciones, ¿cierto? Cumplimos con nuestras indicaciones que nos decían estos tres puntitos que están ahí. Entonces podemos determinar que la segunda, ¿cierto? Está listo, ¿cierto? Y la última también está correcto y está listo. ¿Cierto? Con esas indicaciones entonces ya colocando y entendiendo que era un segmento, que era un vértice de un segmento y que teníamos que colocar los puntitos, ojalá de distinto color, ¿cierto? Y también las letras que corresponden a cada una de las coordenadas. Vamos a responder las siguientes preguntas que nos van a aparecer acá. Ya dice, si la cuadrícula que se forma es de 1 centímetro de cada lado del cuadrado, ¿qué quiere decir esto? Para que entendamos. Y lo voy a colocar aquí. Nos dice que esa cuadrícula que se forma, o sea que estoy demarcando con verde, ¿ya? Tiene 1 centímetro ahí, 1 centímetro acá, uno acá y uno acá. ¿Ya? Entonces, cada cuadradito de su cuaderno, el que lo está haciendo en el cuaderno, tiene que determinar que cada cuadradito tiene 1 centímetro por su lado. Entonces, entendiendo eso, nos dice, ¿cuánto mide el segmento MN y el segmento OP? Segmento Yo sé. MN y el segmento OP. Primero vamos con el primero, ¿ya? Segmento, nos estaban preguntando por el segmento MN, ¿cierto? Y también nos preguntan por el segmento OP. El primero, ¿cuánto mide el segmento MN? Y primero tenemos que determinar dónde está el segmento MN. ¿Alguien me puede decir dónde está el segmento MN? En la línea 2. En la línea
la línea 2, ¿cómo eso es la línea 2, mi niña? ¿Me explica, por favor? Es que los dos, la N y la... Dos vertical. Y 2. En la La línea... línea 2 del eje I. Será de aquí, de donde voy a marcar, de ahí hasta ahí. Los dos están en el mismo eje Y y los dos están en la misma fila del X. Ya, pero entonces es lo que yo marqué ahí. El segmento entonces MN que me están preguntando es desde aquí, a donde yo estoy marcando, de ahí hasta ahí, ¿o no? Sí, ya, entonces yo debo entender que si yo trazo una línea, ¿cierto? Desde ese punto, ojalá fuese una línea derecha, ¿cierto? Si trazo una línea hasta allá, de manera derecha, obviamente, sería el segmento MN, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuánto vale ese segmento? ¿Cuánto es la distancia que me están diciendo a mí? ¿Que tengo que descubrir? ¿Alguien sabe? La 11. distancia no sé eso. En centímetros, Obvio, porque cada uno de esos cuadritos yo expliqué que tenía una medida. cada uno vale 1 centímetro. 10 Exacto. centímetros. 11. ¿Cuánto? 11 centímetros, dice el Martín. A ver, ¿y usted, Violeta, cuánto dice? 3, 4, 5, 10. 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el segmento 10 centímetros. MN, ¿qué le falta esto? La línea arriba, ¿cierto? Aquí al segmento. Tiene una distancia correspondiente a 10 centímetros, ¿cierto? Y el otro segmento, el OP, El OP tendría la distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 10 6. igual. Ah, sí. 10 segmentos. Sí, tendría 10. 10 10 igual, segmentos. porque profesor, ¿Cierto? Un valor de... en la parte, en la M22, 2,2, hay Sí. 2 de distancia. Y el lado también hay 2 de distancia. O sea, sería como aleatoriamente así. Sería lo mismo, pero estarían al revés. Muy, muy buena la analogía que acaba de hacer Violeta, porque eso es lo que uno debe entender cuando trabaja con planos cartesianos. ¿Ya? Y hay algo súper importante que también vamos a andar aquí. Lo primero es lo que acaba de decir la Violeta, ¿cierto? Dentro de las coordenadas, de manera visual, yo puedo entender a veces si tengo que restar o sumar, o nuestros lados van a ser exactamente iguales. Aquí dice que nuestros dos segmentos de manera horizontal, ya sea el segmento OP o el segmento MN, ¿cierto? Tienen exactamente la misma longitud, ¿cierto? Pero están ubicados en distinta posición. Hay que fijarse siempre en los números que están ubicados antes de dar una resolución que es incorrecta. Si P es 0,5 y O es 10,5, llevan la coordenada de X llevan 10 de diferencia. También, y miren, exacto, y abajo también, mira, el 2 y el 12. Sí, abajo también, 2 y 12. Entonces yo puedo entender que las dos rectas, o sea, los dos segmentos que se en el forman caso, de manera sería horizontal que son todos tienen exactamente 12 iguales. más. Son exactamente, En un lado muy, están, muy buena la en un lado respuesta están que dijeron. los ¿Por qué? números y luego se le suma 10. Mira, Violeta, aquí justo dice, si la cuadrícula se forma, o sea, si la cuadrícula que se forma es de 1 centímetro de cada lado, ¿cierto? Cuadrado, ¿cuánto mide el segmento MN? Ya lo tenemos claro, el segmento MN, ¿cierto? ¿Cuánto era el segmento MN? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Cierto? Ya sabemos entonces que el segmento M, perdón, denme un segundito, aquí estamos. Que el segmento MN va a dar 10. Y el OP el segmento también da 10. MN es igual a 10, ¿cierto? Segmento. 10 Y el otro segmento, el segmento que me están preguntando, el OP, También es 10. el segmento OP también es 10, ¿cierto? Y ustedes, como me comentaban aquí en clase, esto va a quedar grabadito, ¿cierto? ¿Cómo lo supiste?
algunos tuvimos que contar, ¿cierto? Cuadradito por cuadradito, entendiendo que había 1 centímetro, ¿cierto? Que entonces la distancia que había entre este segmento, desde los 2 vértices que se plantean ahí, era 10, eran 10 cuadraditos, como ya sabía que el lado de cada cuadradito medía 1 centímetro, determiné que cada uno tenía una distancia, un valor de 10 centímetros, ¿cierto? Pero después ustedes fueron en un análisis más profundo que eso, ¿no? Me dijeron, claro, tío, pero que también pude ver que si yo restaba el primer numerito del eje X con el segundo numerito, me daba 10. Y el Damián nos dijo, oiga, tío, ¿sabe qué? También acá tiene una diferencia de 10 entre el 0 y el 10. Entonces, ustedes fueron un poco más allá, encontrando alguna nueva estrategia para poder calcular la distancia que tienen estos segmentos y también entender si es que eran iguales o no eran iguales. Y miren la pregunta que viene, chiquitito, más interesante, dice, ¿puedes saber exactamente la medida del segmento OM y PM sin usar una regla y siguiendo el procedimiento que usaste anteriormente? No sé qué es lo que me están diciendo, me están preguntando, vuelvo acá, si yo puedo determinar qué distancia hay de ahí hasta ahí o de ahí hasta ahí, utilizando la misma estrategia que ustedes utilizaron anteriormente. ¿Se podrá hacer eso, chiquillos? 6. ¿Se podrá hacer? ¿Estará bien esa respuesta? Y esto es para todos. 3. 3, yo creo. ¿Por qué 3? Hay 3 para arriba, pero hay 1 para el lado. 4. No. Pero es que no voy en una línea recta, estoy doblando. ¿Será 4? Es No. 4, profesor, porque usted si se da cuenta, la línea pasa por otros cuadrados además de los rectos. Por eso, la matemática es sabia, chicos. En esta ocasión, ya, no se puede determinar qué distancia hay desde esos puntos que están marcados ahí, porque las líneas son diagonales, ¿ya? En un plano cartesiano, la estrategia que ustedes ocuparon, o contar cada uno de los cuadraditos, solamente sirve para rectas que están de manera horizontal o de manera vertical. Para rectas que están de manera diagonal o oblicuas, no nos sirve la estrategia, ¿ya? Para estas ocasiones, para estos segmentos que se presentan de manera diagonal, necesitamos una fórmula, la cual ustedes la van a aprender en cursos más avanzados, ¿ya? Entonces, entender, ¿por qué explico esto? Porque solamente el plano cartesiano nos va a servir para calcular distancias de segmentos que son rectos, ¿ya? O sea, la estrategia que ustedes están utilizando hoy en día solamente sirve para calcular segmentos que son de manera recta, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, ¿ya? No para diagonales. Para diagonales se necesita otra fórmula que la vemos mucho más adelante, ¿ya? Entonces la respuesta aquí sería, ¿cuál es la respuesta? Que no se puede. Que no, ¿cierto? puede. No se puede. ¿Y por qué ¿Y no se cuáles son puede? las? No se puede Todo de porque son quinto. diagonales. Exacto, no se puede, ¿cierto? Porque Son solo diagonales. se puede con líneas, Rectas y... con líneas rectas, ¿ya? Ya sea horizontal o vertical, pero con líneas rectas, ¿cierto? Porque solo se puede con líneas rectas. Y vamos a colocar especificar y no diagonales. Y no diagonales, ¿ya? De ahí deberían entender. Ahora, miren la pregunta que aparece abajo, justo de lo que estábamos viendo. ¿Cuáles segmentos son paralelos? ¿Cómo puedo entender yo qué PM segmento es paralelo a y otro? ON. Por ejemplo, segmentos paralelos.
esto que yo dibuje aquí, por ejemplo, tengo una línea ahí y tengo una línea ahí. Y tengo, voy a hacer otro, una línea ahí y una línea ahí. ¿Cuál de los dos es paralelos? El primero. El primero porque están ¿cierto? cruzados. Los Ah, paralelos serían la MP en MN Violeta, mira, porque está así. acabas de decir algo que en realidad puede generar una confusión. Paralelos, chicos, para todos, son las rectas cuales no se van a intersectar nunca, que nunca van a chocar, como lo muestra Damián ahí con esos lápices, ¿cierto? Son rectas que nunca van a chocar. Y las perpendiculares son rectas que en algún momento, por su prolongación, van a chocar. Por ejemplo, la voy a dibujar nuevamente acá. Si yo dibujo una recta que es así. Sí, también, Bien. Nick se lo está mostrando. Ahí y ahí. ¿Ya? Ahora, imagínense ustedes que estas rectas nunca van a chocar, ¿cierto? Estas se van a prolongar allá, se prolongan hacia el infinito, ¿cierto? Nunca van a chocar, pero si tengo una recta que es así y tengo otra que viene ahí y chocaron esa recta, ¿cierto? Son rectas que chocaron y que se convierten en rectas que son rectas de qué tipo. Vamos, chicos, vamos. No me acuerdo del nombre, pero creo que era pendicular. Perpendicular, Perpendicular, creo. algo así, un nombre raro. ¿Cómo fue? Perpendicular, pendicular. Ya, las rectas que Algo chocan así. son rectas Perpendicular. perpendiculares, las rectas que no chocan son rectas paralelas. Ya, rectas. Vamos a colocar entonces rectas que son paralelas y rectas perpendiculares. Las paralelas son las rectas que no chocan nunca y las perpendiculares son rectas que chocan. ¿O no? Sí, así es, ¿ya? Entonces, ¿qué segmento entonces serían rectas paralelas si volvemos a nuestra imagen que está acá arriba? Serían las rectas paralelas, sería PM y ON, ¿no? Las Sí, que P, no M se cruzan y nunca. O, N son rectas que son paralelas, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo te digo la recta que va desde P, que atraviesa todo esto y llega hasta O, ¿cierto? Eso está. Sí, Es perpendicular porque lleva PO otra y línea. MN también son. Por ejemplo, el segmento, ustedes me van a decir si es paralelo o es perpendicular. El segmento PO con el segmento PM, Es perpendicular. perpendicular, Perpendicular. ¿cierto? Porque chocan, tienen un vértice. Ahora, el segmento OP con el segmento MN Son paralelas. son paralelas, ¿cierto? Paralelas. Porque nunca van a chocar porque no tienen un vértice en común, que tienen direcciones que son exactamente iguales, así que nunca van a chocar, ¿ya? Muy bien, chicos. Nos queda poquito, vamos a tratar de avanzar un poquito más. Me interesa que se haya entendido lo que era el contenido de hoy día. Y vamos a ver acá, en práctica, dice desafío, o sea, zona de desafío. En los siguientes ejes dibuja un rectángulo PQRS, ¿ya? Como aparece ahí, sigan ustedes leyendo ahí, ¿ya? Rectángulo PQRS, cuyo perímetro sea 14 centímetros. ¿Saben lo que es el perímetro? ¡Wow! ¿Qué es el perímetro, chicos? Ay, me asusta De mucho, nuevo, pero no sé. geometría cuarto básico. ¿Ah? Creo que es como el espacio que tiene. No, el espacio se Perímetro conoce creo como el área. contorno? El contorno espectacular. El perímetro, entonces, para que entendamos. Concentrando y le quiere subir. Silénciense, por favor. Algo que me diga que juguemos, no le voy a dar. Recuerden, chicos, que se tienen que desactivar el audio cuando estamos en clase, por favor, ¿ya?
Entonces, le explicaba que para poder entender esto debemos saber cuál es el perímetro, ¿cierto? Y lo vamos a colocar, y vamos a colocar que el perímetro entonces es el contorno, es la suma de los lados del contorno de la figura geométrica. ¿Ya? Entonces, dejémoslo claro. Que el perímetro, ¿qué es el perímetro entonces? Vamos a colocarlo como definición, como suma de todos sus lados, ¿ya? Perímetro entonces va a ser igual a la suma de todos los lados. Por ejemplo, si tengo un triángulo, ¿ya? El perímetro, si tengo un triángulo de lado A, B y C, el Serían 3 perímetro perímetros. va a ser igual a A más B más C. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si A vale 2 centímetros, B vale 3 centímetros y C vale 4, tengo que sumar todos sus lados, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, el perímetro, por ejemplo, si A aquí ya le colocamos aquí A vale 2 centímetros, B vale 3 centímetros, y C vale, vamos a ponerle igual 3 centímetros, que es parecido al de arriba. Y 3 vale 3 centímetros. ¿Cómo sería entonces el perímetro? El perímetro sería A, que vale 2 centímetros, más B, que vale 3 centímetros, Sería 8 centímetros. y más C, que vale 3 centímetros también. El perímetro es igual a 8. 8 centímetros. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, que el perímetro es igual a la suma de el contorno de la figura geométrica, debo entender aquí entonces. Me dicen que el segmento, el rectángulo, ¿cierto? Ahora me hablan de rectángulo. Yo aquí hice el ejemplo con un triángulo. Que el rectángulo tiene un perímetro de 14 centímetros, ¿cierto? Recuerda que el perímetro es la medida de todo el contorno de la figura. Me dice que tengo que dibujar las coordenadas aquí para formar un rectángulo cuyo perímetro sea igual a 14 centímetros. ¿Cierto? Escribe las coordenadas para cada punto del rectángulo que formaste. Debemos colocar las coordenadas para el rectángulo que formamos, ¿cierto? Coordenadas, lo esencial. Primero, debo hacer un rectángulo que como perímetro tenga 14 centímetros. ¿Cómo lo 14. podemos hacer? Entendiendo que la Dos distancia, lados de recuerden, 3 centímetros y otros dos lados de 4 centímetros. recuerden que de la distancia de ahí a ahí vale 1. Entonces, ¿cómo sería, Damián? ¿Cómo me dijiste? Dos lados de 3 centímetros y dos lados de 4 centímetros. Dos lados de 3 centímetros. Ahora Porque sí 3 que... más 4 es 7 y 7 más 7, 14. 2 más 4, no te entendí. 3 más 4, a ver, mira. Profesor, lo que él también intenta explicar es que si 4 más 3 da 7, ¿qué pasa si usted suma 7 más 7 siendo los Pero, lados? A eso se refiere. 7... A eso se refiere el Damián. Y lo expliqué bien mal, lo sé. Que coloque 7 en un lado y 7 en el otro. ¿Eso? No, No, ¿Cuánto? que 3 dos en un lado y 4 en el otro. lados paralelos que ¿Ya? tengan 3 centímetros, que sean 3 centímetros y los Ahí. otros dos lados paralelos de 4 centímetros. Pero Damián es un ahí, cuadrado. ahí, No, es un rectángulo, mira. Ah, o ahí, sea, un rectángulo, pensé que era un cuadrado. ahí dicen. Sí. Ya, cuenta, a ver Los cuánto hay entonces. 4 más 3, 7. 4 más 3, 7. 7 más 7, 14. ¿Seguro? Cuenta. Hay 12. Le falta uno, profesor, sería 5 más No sé. 3. Veamos, a ver. 5 más 2. Veamos. Quiero ver esto.
Entonces Sería tengo ahí 5 más 2. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 4. 1, 2, 3. Aquí tenemos 3, ¿cierto? Acá abajo tengo un rectángulo, entonces cumple la condición de que igual hay 4, ¿cierto? Y aquí hay 3, ¿cierto? Entonces el perímetro lo puedo entender como 4 más 3 más 4, que es el de abajo, y más 3, ¿o no? Entonces el Sí, perímetro aquí es 1, igual 2, a 3 parece Sí, veo 5. 14. igual 14 centímetros. Y Sí, bien, 14. cumplimos la primera condición. Muy bien. Gracias, Damián, ¿cierto? Ahora, ¿podríamos haber hecho otro rectángulo? Sí, con lados de 5 y 2. Sí, 5 y También. 2, como dijo la Andrea. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me pide este ejercicio? Me pide que yo anote las coordenadas, ¿cierto? Y mis coordenadas, como ya sé, son los puntos de intersección. Los vértices, ahí tengo uno, ahí tengo otro, ahí tengo otro y ahí tengo otro, ¿cierto? Entonces me ayudan ustedes, pero le vamos a poner nombre, ¿ya? Le puedo poner a esta coordenada A, A, coordenada la otra B, B, coordenada la D C y y la coordenada D. ¿Ya? Ustedes me ayudan entonces. Necesito la coordenada A. 3, 5. 3,5. 3,5. Bien, chicos, la coordenada B. 7,5. 7,5. 7,5, espectacular. La coordenada C. 7,2. 7,2, bien, 7,2, ya. Y la 7,2. coordenada, me falta la D, 3, ¿cierto? La coordenada D, 3,2. 3,2. D, 3,2, 3,2. Y ahora la voy a revisar porque no revisé la A y la B. La A es 3 y 5, bien, la B es 7 y 5. Espectacular, chicos, tenemos nuestras coordenadas correctas, ¿cierto? Bien ubicadas. Y necesito solamente hacer una pregunta para ir cerrando la clase, ¿cierto? Si yo digo, ustedes me dicen verdadero o falso, ¿ya? Verdadero o falso, la coordenada o el segmento, lo vamos a colocar como segmento. El segmento AB y el segmento CD son paralelas. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero, espectacular. Espectacular. De nuevo, verdadero o falso. El segmento CD con el segmento DC son paralelas. Falso. Falso. Falso, porque son perpendiculares, ¿cierto? Chicos, es un agrado nuevamente hacerles clase a ustedes. Vamos a dar por término ahora. Nos quedan otros ejercicios que hacer, ¿ya? Pero lo vamos a hacer durante la próxima clase para también dar inicio con las otras figuras geométricas entre el triángulo y otras figuras geométricas con el plano cartesiano. ¿Ya? Se viene ese ejercicio ya y estaríamos listos con esta guía. Pero genial, avanzamos lo que teníamos que avanzar y fue para mi gusto muy provechoso lo de hoy día. Espero que para ustedes también, chicos. Ya, vamos a dejar de grabar. Nos pasamos 6 minutitos, me van a volver a retar, como ya es de costumbre. Pero, Estuvo divertido. ¿Ya? pero muy bien, chicos. Ya, déjenme dejar de compartir. Y vamos a pausar nuestra clase.